La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados en todo Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote, RSD Radio Santo Domingo, Arequipa, que nos escuchan toda Arequipa a través de Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También se unen nuestros amigos de Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, la radio del arzobispado de Huancayo, en Satipo, Radio Milenio. AM nos pone en todo el Perú a través de los podcasts que usted los puede escuchar en cualquier momento y solamente los tiene que descargar de Tunes e iVoox. Y también estamos en todos los teléfonos celulares. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Muchas gracias por su audiencia en todo el Perú y en el mundo. Mucha gente nos escribe desde fuera. Gracias por estar ahí. Empezamos esta mañana, evidentemente, a la espera de la audiencia, donde se va a discutir la detención preventiva de Keiko Fujimori y 11 personas más, a las cuales la Fiscalía imputa el delito de lavado de activos y haber conformado una organización criminal al interior del Partido Fuerza Popular para lavar activos y cometer, me imagino, otros delitos en su camino para llegar al poder. Esto se va a discutir esta mañana. Muchos me dicen, ¿cuál es el pronóstico? ¿No? Pronóstico reservado con el fútbol. Miren, si el juez Richard Concepción Carhuancho sigue el camino que ha seguido siempre, los va a meter a la cárcel. No porque tenga razones jurídicas, creo yo, sino porque esa es su política, esa es la manera en que el juez entiende su rol. Y yo creo que está mal, y lo he dicho siempre. Creo que el juez Richard Concepción Carhuancho tiene una forma muy, vamos a decir, poco valiente de enfrentar el delito. Ustedes dirán, ¿es muy valiente? No, al contrario. ¿Por qué? Porque te meto preso y a que el superior arregle. ¿No? Por si las dudas te meto preso. Bueno, así no debe funcionar el derecho en ninguna parte del mundo. No te pueden meter preso por si las dudas. No te pueden meter preso porque le caes mal a la gente y es muy popular meterte preso. Esa es una razón política, pero es una razón jurídica. Entonces yo creo, como he dicho en otras oportunidades, que razón jurídica no hay. Esta es una sentencia anticipada, eso está prohibido. Pero hay razones políticas de peso. Hay mucha gente que me ha escrito, me ha hecho mucha gracia diciéndome, sí, señora, usted tiene razón, pero por favor, no les dé ideas, que los metan preso un par de meses, pues. O sea, hay una especie de, Lo leí. no sé, de venganza colectiva, de una especie de satisfacción popular. Yo lo puedo entender, pero miren, nadie puede traicionar su propia formación. Yo soy abogada y considero y seguiré considerando que la prisión preventiva es un recurso extremo. El fiscal puede pedir otras medidas que con la misma eficacia pueden asegurar su investigación, porque de lo que se trata en esta etapa no es de saber si Keiko Fujimori es inocente o culpable, no se está juzgando el fondo del asunto, se está asegurando la investigación, tomando medidas para asegurar la investigación, no imponiendo castigos adelantados. Y dicho sea de paso, si vemos los casos paralelos, donde no hay acusación fiscal, donde nadie en el caso Lavallato ha sido acusado todavía por la fiscalía, tenemos una grave carencia en los operadores de justicia. Entonces, ellos también están en falta. O sea, si tienen algo de qué acusar, que acusen, por el amor de Dios, pero no te pueden tener sentada 4 años investigándote, 3 años investigándote sin que te acusen, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto yo sí creo que Keiko Fujimori tiene razón. Me han estado investigando, no 18 años, que eso es mentira, 3, y en condiciones mucho más amables que las que se ha investigado a los Humala, ciertamente, y además a ella no le han incautado nada. A nadie de su organización política le han incautado nada. O sea, el fiscal Vela incauta casas, ¿eh? O sea, a los hijos de Nadine Heredia los dejaron en medio de la calle en pijama. O sea, disculpen, entraron en el desayuno a quitarle su casa, la casa donde ellos estaban, donde ellos viven. Se han mudado a la casa de su mamá que queda al costado, a la cual también le pueden quitar la casa.
A la señora le embargaron la camioneta en la casa de movilidad escolar, por favor. O sea, que no diga Keiko pues que hay una persecución contra ella, porque no hay ninguna persecución contra ella. Es el modus operandi de la fiscalía. A mí no me gusta ese modus operandi, pero es igual para todos, por lo menos en eso podemos estar de acuerdo en este momento. Falta mucha gente, por cierto, ¿no? Pero, digamos, en este momento podríamos decir sí, aplican la misma manera, las mismas maneras, ¿no? O sea, hoy día me imagino será en horas de la noche, porque va a ser, me imagino, una audiencia bastante prolongada. No creo que sea tan larga. Ahora, hay que decir cosas del comportamiento procesal que son inaceptables. O sea, las partes exigieron el domingo que se les entregara todos, ¿no es cierto?, todas las actas con las declaraciones de los testigos protegidos. Es decir, todo lo actuado en el expediente que tenga relación con el pedido de detención preventiva. ¿Qué es lo primero que hacen? Sueltan la página donde está el teléfono del testigo protegido. Entonces, y eso solo lo ha podido soltar, ¿no es cierto?, la defensa de los imputados. Entonces, ¿por qué? O sea, se les da la documentación, ¿para qué? Para que posteriormente hagan estas cosas. Entonces, en ese contexto yo creo que, como dice Keiko Fujimori, las mentiras hay que entenderlas en su contexto. Yo creo que en este contexto Keiko Fujimori sí va a ir a la cárcel, sin lugar a dudas. ¿Por cuánto tiempo? Miren, no va a estar 10 meses, ni de casualidad. Tendría que ser piña como Humala. ¿Por qué? Les explico. Humala, ¿por qué estuvo en la cárcel 10 meses? Porque cuando él apela a la misma sala de Saguanay, no le conceden la revocatoria de la prisión preventiva. Entonces, él va en recurso en nulidad, o sea, sube un escalón más y se va a la Corte Suprema y les dicen, señores, en casación revisen esta prisión preventiva que es irregular. Y la Corte Suprema se niega a ver su caso. No es que les dijeron que no les admitieron la casación. A Keiko le han admitido sus casaciones, no le salió como ella quería, porque había arreglado más o menos la conversación. Ya estaba conversado el señor Inostroza, pero no le salió como ella quería. Pero le admitieron la casación. A los humanos no les admitieron ni siquiera para mirarla. Asunto que debería darle vergüenza al Poder Judicial, porque es evidente la dirección que había. Eso es más político que cualquier otra cosa que he visto en mi vida. ¿Y qué hicieron? Interpusieron habeas corpus desde abajo. Se los denegaron en primera, en segunda y se fueron al Tribunal Constitucional. ¿Ok? Ahí, o sea, 10 meses después, obtienen una resolución 4-3 con las justas. Hoy, la defensa de Fujimori y los demás utilizan la resolución del TC que excarcela a los Humala como fundamento para recusar al juez Richard Concepción Carhuancho. Después de que ellos aplaudieran la conducta del Poder Judicial en ese caso. Entonces, si fuéramos consistentes, Keiko Fujimori tendría que estar 10 meses presa. Pero como no somos, y no debemos, yo espero que efectivamente cuando suba a la superior, escuchen sus fundamentos y finalmente la escarcelen si es que no reviste peligro procesal. Sin embargo, hay que decir algo. El despliegue del fujimorismo para hostilizar al fiscal y al juez ha sido notable. Eso no lo vimos con Humala. Humala presentó su recurso de recusación, pues no, ya, ok, pero no le dieron la razón, pero no desplegó un operativo en el Congreso, porque él no tenía congresistas, ni en las redes sociales, ni en la política peruana. Acá se ha desplegado un operativo gigantesco de hostilización al fiscal José Domingo Pérez. Se han metido con su ponencia en México, se han metido con su esposa, han tratado de asaltarle la casa, y eso no es un show. Entonces, esta hostilización ha contado con la aquiescencia del fiscal de la Nación, al cual Fuerza Popular controla. Entonces, son circunstancias que también, ¿no es cierto?, va a ponderar el juez Richard Concepción Carhuancho, porque dice, si la defensa de estas personas y estas personas contribuyen a una hostilización permanente de los operadores de justicia a través del poder político, sí están perturbando la acción probatoria. Entonces, se configura, vamos a ver qué dicen hoy día el juez Richard Concepción y qué dice la sala. La sala ya ha sido recusada. Ayer el fiscal Vela recusó la sala para que no conozca, ¿no es cierto?, la evidente apelación que van a poner a la resolución que emita. Ya recusaron a la sala para la recusación de Carhuancho en este incidente. Entonces,
Ya Vela recusó la sala. Va a tener que conocer otra sala. ¿Por qué recusó la sala? Porque una de las jueces está directamente vinculada con nosotros y los cuellos blancos del muerto. Pero han recusado no a uno de los vocales, sino a toda la sala. ¿Ok? Este es un escenario jurídico complejo, pero también es un escenario político muy complejo. Y en medio de esto, anoche, Keiko Fujimori aparece ante el país, luego de intensísimos rumores, pero intensísimos rumores de que se estaba fugando. ¿No es cierto? Y que estaba en la embajada de Japón. Varios colegas incluso se desplazaron al frente y hubo todo un movimiento. Pero lo que sí es verdad es que no se está fugando a ninguna parte. Dio una conferencia de prensa muy breve. Salió de nuevo de la mano de su esposo, porque ahora sí lo lleva para todas partes, ¿te has dado cuenta? Así es. Sí, le jala la silla, le pone la silla, le abre la puerta, le jala la puerta. Ya mucho, ¿no? Yo la barajaría un poco. O sea, si vas a forzar las cosas, que no se note, ¿no? Pero en fin. Bromas aparte, lo que propuso, tú tienes ahí La República para leerlo textualmente, porque es tan raro lo que dice que... O sea, estás con un pie en la cárcel, ¿no? Y sales a decir lo siguiente, ¿ya? Es una cosa muy extraña. Vamos a leerlo textual. Más allá de lo que pueda ocurrir mañana en la audiencia, el camino de la paz y el reencuentro sin condiciones, voy a impulsarlo con todas mis fuerzas, esté donde esté. No pierdo la esperanza que mi derecho fundamental a un debido proceso, a la presunción de inocencia, a un juicio justo, sea respetado para poder impulsar personalmente este proceso. Es decir, si no me meten presa, les prometo que me voy a portar bien. Políticamente, ¿no? Supongo que eso es lo que nos ha querido decir. Porque además, miren, hablar de proceso de paz, yo sé que toda comparación es una ofensa, ¿no? Pero los últimos que hablaron de acuerdo de paz en el Perú, ¿se acuerdan dónde están, no? O sea, ¿quién pedía un acuerdo de paz? Abimael. Vencido. Abimael. El que está vencido pide un acuerdo de paz. El que tiene un pie en la cárcel pierde un acuerdo de paz. No sé quién la asesoró. Es pésimo el discurso. Pero supongamos que efectivamente, no sé, pues se cayó en la ducha, se golpeó la cabeza y dijo, ¡ay, qué horror! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo he hecho esto? Me he peleado con mi hermano, me fastidió a mi padre, qué horrible. No, eso lo tengo que arreglar. Ya. ¿Qué condiciones habrían para poder siquiera escuchar? Yo no le creo nada, discúlpenme, pero vamos a escuchar. Entonces, ustedes me están escribiendo mucho porque lo pregunté más temprano y básicamente me están diciendo 3 o 4 que se repiten. La primera, se va Chávarri. O sea, dejen de proteger a Chávarri en el Congreso. La segunda, se acaba la campaña de hostilización contra el fiscal José Domingo Pérez y contra cualquier fiscal que meta su cuchara en los asuntos de Fuerza Popular, porque lo vuelve loco. 3, la tercera que ustedes me han puesto, las he estado leyendo ahorita. La primera era lo de Chávarri, la segunda era... 3, todos los congresistas corruptos se van a la cárcel donde corresponden. O sea, Chao Donaire, que a Becerril lo investiguen, ¿no es cierto? Y a otros más que están ahí pues para ser investigados. Chao congresistas corruptos, chao Chávarri, chao campaña de hostilización. Eso es para empezar. Lavallato, ese informe o lo vean como un barquito, ¿no es cierto? O si lo van a aprobar, porque si lo quieren aprobar y lo quieren votar, que incluyan a Alan García, que incluyan a Keiko Fujimori, que incluyan a todos. O simplemente ya que paren, ¿no? Porque la señora Rosa Bartra, la verdad que lo único que ha hecho ahí es un papelón. Y yo añadiría algo más, que pare la hostilización contra el periodismo. O sea, si hay alguien que ha sido perseguido durante estos 2 años, han sido los periodistas. Nos han llenado de adjetivos y de leyes. Una ley para evitar que el Estado tenga publicidad en medios de comunicación, para empezar. Una ley que no se llegó a aprobar, que también hostilizaba a los periodistas, presentada por Letona y Aramayo muy al principio de este gobierno, que no se llegó a aprobar felizmente. Y luego actos de hostilización en el Congreso. Contratan a un señor Gibaja, nuevamente en la bancada de Fuerza Popular, cuando él tenía el ejército de trolls dedicado a insultarnos. El señor que han contratado a mí me ha deseado la muerte. Dice que yo tengo que ser eliminado, desaparecida, no sé qué. Es un ex militar. O sea, no son frases así dichas al azar. Y la persecución contra los periodistas, la cantidad de adjetivos que tenemos que soportar, porque yo ya me río lo de caviar, pero es un insulto. Para ellos es un insulto. Y lo usa Keiko regularmente. Miren ustedes el chat del otro día. Regularmente, esa es parte de su lenguaje. Entonces que cambien el lenguaje y que dejen de contratar gente para insultar con mis impuestos,
que eso es lo más increíble de todo. O sea, tengo que pagar impuestos para que el Congreso de la República contrate bandas de gente que desde sus computadoras lo único que arman son campañas de difamación mal hechas, porque ni siquiera eso saben hacer bien, y quedan en evidencia más o menos en 2 minutos. Y yo creo que esta es la más importante de todas, porque alguna satisfacción hay que tener. Que reconozcan, pues. La gente dice, pues que reconozcan lo que han hecho. O sea, desde el día en que censuraron a Saavedra, para empezar, que fue una vergüenza, hasta todos los decretos legislativos que han derogado, no hay Congreso que haya derogado más decretos legislativos que este. No me vengan con el cuento, pues, que esto es una guerra de todos. ¿De todos? ¿Cómo que de todos? Aquí no hay una guerra de todos. Aquí ha habido el uso prepotente del poder que le dieron los votos del pueblo. O sea, el pueblo confió en Keiko Fujimori y en su partido. Los votos pusieron 73 congresistas en el Congreso en julio del 2016. La prepotencia sistemática de esos escaños, que además han sido esclavizados, porque hay gente que debería salir a decir, yo fui esclavizada por Keiko Fujimori, porque esto ha funcionado casi como una secta de estas que lavan cerebros, ¿no es cierto?, y que hacen que las personas hagan cosas que jamás hubieran hecho si hubieran tenido plena libertad. Todo eso que lo confiesen, pues. Que empiecen por decir que a Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de todas las barbaridades que él hizo, entre ellas indultar a Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski fue un rehén de ellos. Fue una alfombra. Hizo todo lo posible por satisfacer los deseos de esta señora que ejerció el poder con absoluta y total prepotencia. Así que, primero, pues, un reconocimiento, ¿no? Para empezar. Y después hablamos de los temas. Se va Charri, se va Becerril, se va Donaire, se van los que se tienen que ir para empezar. Pausa y volvemos. Está con nosotros la congresista Maritza García, que sabe bien de qué estoy hablando. Ella conoce muy bien por dentro todo. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación. Rosa María, adelante, ya se encuentra con nosotros la congresista Maritza García. Bueno, sí, una de las protagonistas, creo yo, involuntarias, porque yo me imagino que no entró al Congreso para ser protagonista de estas escaramuzas del fujimorismo y el poder, pero ella y un grupo de congresistas ligados a Kendi Fujimori ya habían manifestado en privado su desconcierto, desazón, molestia, hasta que finalmente en diciembre del año pasado partieron, como presumo partirán otros, y de eso vamos a conversar con ella esta mañana. Gracias por estar acá. Muy buenos días, gracias por la invitación. Usted que está en el Congreso y tiene cercanía con sus colegas de bancada, ex colegas de bancada todavía, entendemos que hay un movimiento de gente que se quiere ir. O sea, gente que, a ver, no participó en la campaña del 2011, no tiene ninguna relación con esa campaña y no quiere que se le atribuya actos ilícitos vinculados a una campaña en la que no participó. Gente que, bueno, son políticos y aquilatan ya el desprestigio de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori y dicen que con ese antecedente difícil que puedan volver. Y gente que ha sido, sobre todo provinciana, sistemáticamente maltratada, tratada como un soldado. ¿Se van a ir? ¿Es verdad que hay unos 30 que quieren irse? Mire, Rosa María, el malestar es general, pero sí hay un grupo de congresistas que siente animadversión, fastidio, impotencia de todo lo que se ha venido viviendo dentro del fujimorismo. Uno de ellos es el último renunciante, que es Francesco Petrosi. Él dijo, no aguantaba más y callé por miedo. Sí. Eso refleja una vez más, Rosa María, que nunca mentí, que fui la primera política, pese a mi inexperiencia que tenía cuando recién ingresé, fui la primera política en darme cuenta cómo se pretendía manejar el partido. No era un partido, era algo así como lo ha dicho Petrosi, una secta en la que tú solo te sometías al cumplimiento de lo que te decía tu jefe, de lo que decía tu Dios, nada más. ¿Había un culto a la personalidad de Keiko Fujimori? Algunos sí. Algunas personas sí le rendían propio culto. De las sectas, ¿no? O sea, el culto a la personalidad del líder, que no tiene defectos, que es perfecto, que decide. Yo le llamo mejor. Las franeleras, porque Claro. en realidad, bueno, la secta es algo diferente, pero había muchas franeleras
que, bueno, trataban de crecer políticamente, colaborando y coayudando con esas situaciones irregulares y abusos de poder, transgresión a la Constitución en su condición de abogadas. El tribunal saca una ley y al día siguiente desbaratan el fallo del tribunal modificando el reglamento del Congreso. Es vergonzoso. Ese abuso de poder, de esa mayoría parlamentaria únicamente fue utilizada para el abuso de poder, en todo sentido, para vulnerar la Constitución, para maltratar a parlamentarios, para imponer sanciones injustas, cuando bien pudo ser aprovechada para pasar por un tubo la mayoría de proyectos que la sociedad nos demanda. Yo quiero comentar algo al público. Cuando conocí a la congresista García en ese famoso vuelo a Piura, en el avión, ella me dijo una frase que a mí de verdad que me chocó un poco porque parecía un poco prematura, ¿no? Yo trato de no juzgar en categorías tan severas. Me dijo, esto es crimen organizado. Entonces yo me quedé, pero esto, me dijo, lo que me están haciendo a mí es crimen organizado. Han comprado a personas para que den testimonio falso sobre mí. Han adulterado documentos. Estoy sometida a un... Yo, obviamente, mi respuesta es, tiene que salirte de ahí. No puedo. No puedo. Estaban esperando que Kenji, que alguien lo sacara, ¿no? Pero el punto era central, era, no puedo salirme de ahí. Entonces, hay que dejar que la congresista apague su teléfono. Yo me acuerdo que me quedé impresionada con la frase, crimen organizado. Me dijo, sí, compran voluntades, hostilizan, conocen gente. Bueno, y para una persona que no está metida en política, es terrible. ¿Usted sigue creyendo eso? ¿Que se comportaron como una banda de crimen organizado? El chat de la botica es una de las muestras contundentes de que efectivamente trabajan en equipo, de que coordinan estos actos maquiavélicos en contra de los enemigos políticos. Ellos les llaman enemigos políticos a todo aquel que haga oposición a lo irregular, claro, que ellos manejan. Claro. Hemos visto que lo han hecho últimamente con el fiscal José Domingo Pérez, obstruyendo la prueba. Es decir, en vez de beneficiar y colaborar la gente de Keiko Fujimori, los parlamentarios y los políticos que están de su lado, en vez de colaborar, han perjudicado esta semana la defensa de Keiko Fujimori. Muchísimo. Ojo, que la han perjudicado, sí, porque ellos han debido guardar la compostura del caso. Sin embargo, han seguido obstruyendo, intimidando, ¿no? Hemos visto a la fiscal Telles, que seguramente de alguna forma, con la injerencia del fiscal de la Nación, ha pedido un informe al fiscal que está en este momento abocado a uno de los casos más importantes del país. ¿Por qué no le pidió el pliego al Ministerio de Economía, claro, que es donde trabaja la esposa, y le pide pues al fiscal? Yo no entiendo cómo es que no se percatan, porque hay abogados ilustres que asesoran a la bancada de Fuerza Popular, cómo es que no se han percatado de este error garrafal que están hundiendo a su lideresa. Y Kenji en algún momento dijo, quiero la reestructuración, porque no es ningún bruto. Kenji Fujimori es un estratega y es un joven muy inteligente políticamente. ¿Por qué? Porque Kenji lo anunció. Kenji lo anunció y dijo, están destruyendo el partido, y pidió la reestructuración. A mí me hubiese encantado que lo que Keiko hoy pide, a portas de una prisión preventiva, lo hubiese solicitado cuando Kenji lo pidió. Kenji quería corregir esos abusos que nosotros vivíamos dentro del partido, pero no solamente para el daño y efecto a la interna, sino a la externa, porque se perjudicaba el país, porque nos entrapábamos en las disputas. Yo creo que Keiko Fujimori tiene que hacer un proceso de paz en dos planos, ¿no? Pero el primer plano sería dentro de su propia agrupación. Que hoy está quebrada. Claro, dentro de su propio bancada tendría que hacer un proceso de paz, porque no creo que sea posible que tú maltrates a la gente tanto tiempo y puedas esperar de ese maltrato una respuesta positiva a la larga, sobre todo si aceptaron por miedo al poder que tienes y resulta que ya no tienes ningún poder. Porque tu poder se basaba en la popularidad que habías obtenido en una elección. Y resulta que hoy eso ha desaparecido. ¿Se irán otros más? Como Petrosi. Esto es como un dique, ¿no? Se rompe una piedrita y de ahí otra y otra y otra, y ya viene el hueco encima. Mira, creo que sí, Rosa María, pero lo lamentable es que estos señores, se vayan en el momento más crítico, cuando Keiko Fujimori cae. Eso es comodidad. Nosotros nos fuimos antes de que la bomba reviente, porque nos percatamos y nos dimos cuenta que no podíamos estar donde estábamos haciéndole únicamente daño al país. Hay gente que tiene el sistema nervioso pues un poquito más, aguanta más y otros menos. El señor Petrosi aguantó
casi un año más que usted. Y es curioso, ¿no? Porque en las entrevistas al principio se guardaba mucho de lo que iba a declarar y después hablaba como secuestrado, que acaban de liberar. Ustedes han hablado alguna vez con un secuestrado que acaban de liberar. Al principio no habla nadie, a las 2 horas habla como un loro sin parar, sin parar. Bueno, así está hablando como secuestrado, como recién liberado, ¿no? En algún momento yo dije que me sentía liberada. Claro. Desde el momento de que salgo de Fuerza Popular hacia acá, creo que mi sistema nervioso mejoró muchísimo. Lógico. Porque me sentí liberada, porque no podías ni siquiera salir a la prensa, habían No, órdenes expresas. Tú no das entrevistas, tú no puedes ir a visitar al presidente, y que Keiko Fujimori hoy diga de que le parece normal la visita al presidente, me Falso. parece muy bien que lo haga, pero no lo hizo en su momento. Siempre Falso. debió Nunca- actuar de la misma Claro, forma. nunca le pareció. No, al principio se sorprendieron porque estos 5 no pidieron permiso. Por eso digo, hay evidencias de que hay un grupo, y en esos 5 estaba Milagro Salazar, que es una de las guaripoleras de Keiko Fujimori ahí en el Congreso, pero se fueron a hablar con el presidente. Pero ojo, pudiera haber ido también como una infiltrada, o sea, no También, tenemos la seguridad también convocación todavía. de topo, pero ya, ok, pero fue. Fue. Y los otros querían conversar con el presidente de qué van a hacer por mi pueblo, que es lo que todos quieren ir a conversar. Yo no creo eso. Yo le doy otra lectura. Yo Pero creo digamos, que ellos en un sentido creen en general. una persecución política ficticia, inventada, y creen que seguramente el presidente está detrás de esto, y han ido a pedir por su lideresa. Bueno, yo respeto la que pasa es que- posición de ellos, las visitas, pero sí ¿Sabe qué pasa, creo que más bien congresista? en vez de mejorar han Claro, perjudicado a Keiko hay un tema Fujimori. acá que a veces es difícil de entender para el público en general, pero las personas que han estudiado Derecho, como la doctora, como yo, sabemos que los juicios no se arreglan por influencias políticas, Así es. salvo que el juez sea un corrupto, que espero no te toque, ¿no? Pero los juicios sí pueden tener un componente político en el sentido de que el juez es un ser humano y es perfectamente consciente de que tiene ese momento, que va a ser breve, en que la atención pública va a estar puesta sobre él. Pero en general, los juicios se arreglan en los juzgados. O sea, se debaten, ¿no es cierto? Se contradicen finalmente y se resuelven con una sentencia en los juzgados, no en los pasillos de Palacio de Gobierno o del Congreso de la República. Sin embargo, muchos políticos que no tienen formación jurídica están convencidos que se arreglan por influencias. Por eso quieren tener su fiscal, quieren tener su... ¿De qué le sirve a Keiko Fujimori fiscal de la Nación para no ir preso hoy día? Absolutamente de nada. Hoy, para esta audiencia, para este incidente, de nada. De nada, e hicieron mal en retener y proteger al fiscal de la Nación, pese a que toda la población estaba en contra. Y yo creo que lo saludable hubiera sido que él dé un paso al costado momentáneamente hasta que se investigue. Como Pero no Duberly quiso Rodríguez. hacerlo, como lo hizo el señor Duberly Rodríguez. Renunció en el acto y sigue siendo vocal Sí, supremo. sigue siendo magistrado. Claro, nadie lo sacó. Y hace poco, cuando se planteó una acción de inconstitucionalidad, una acción de, no me acuerdo cuál fue, por infracción de la Constitución, me parece, se archivó porque no había fundamento y nadie dijo nada. Chávez ha acabado de ver su propia tumba y además ha presentado ayer un proyecto de ley, ya que es Una increíble. sinvergüencería ese proyecto. Ya, es increíble, es para que él se quede 5 años, no 2. Él no sabe lo que Es que es. ese proyecto lo ha presentado antes de que suceda esto último. O sea, él pensó que Keiko Fujimori iba a seguir manteniendo la mayoría y que ese proyecto se iba a aprobar. Claro. Pero creo que con esta elección ya no van a haber proyectos de esa naturaleza. Al contrario, creo que tienen que incentivar proyectos de ley que favorezcan y resuelvan la problemática social y nacional y hacer una agenda país. Ojalá que Eso lo es que yo hagamos. quería preguntarle, o sea, en estos 2 años, digamos, ¿qué ha hecho el Congreso así de notable en materia de políticas públicas, reformas, lo que usted quiera, que sea pues algo que el pueblo diga, bueno, felizmente tuvimos este Congreso y aprobaron estas leyes que son buenas para la gente? Que yo recuerde, lo mejor que hemos hecho es lo que ha incentivado el presidente de la República, que son las reformas políticas, Nada ¿no? más. Y que Y están que han relacionadas salido con el con las referéndum. justas. Por la colaboración del presidente del Congreso. Claro. Porque el presidente del Congreso hizo los consensos para que se cumpla con los plazos, porque ya querían sacarle la vuelta. Ah, sí, claro. Ya querían sacarle la vuelta. Yo que recuerde son muy pocas, pero sin embargo sí me gustaría abordar el tema del ministro Saavedra. Estuvo haciendo bien las cosas. Sin embargo se le censuró.
por gusto. Es que no les gustaba lo bueno, o sea, lo único que quería Fuerza Popular, y el error más grande es haber llegado al poder para abocarse a trabajar para asegurar las elecciones del 2021. Pero lo hicieron grave pésimo, error, pero lo hicieron mal, pésimo. mal lo hicieron. Porque si tú haces eso, dices, bueno, voy a colaborar con este gobierno y más bien todas las políticas públicas están funcionando bien, bueno, ahí me trepo en ese carro yo y lo ayudo a sacar esto. Por favor, y voy a atender las demandas sociales, como el pueblo pide, mi región por ejemplo, reclama hasta ahora reconstrucción. La reconstrucción del norte. Cuando fue la emergencia y el gobierno armó este esquema de una sola fuerza que convocó mucho la solidaridad del público, las Fuerzas Armadas, etcétera, se trabajó muy bien, Keiko Fujimori hizo sus actividades aparte. Aparte. Entonces, fatal, pues lo único que tú ves así es una actitud divisoria. Yo soy la heroína en medio de la lluvia y a mí me van a reconocer mis méritos. Y eso es fatal. Le fue pésimo. Pésimo le fue. Y luego, claro, los presupuestos sí se han aprobado, pero ahí hay que hablar del anexo 5 algún día largo para que todo el mundo entienda qué cosa es lo que se discute en la Comisión de Presupuestos. Hay bastante pan por rebanar en el anexo 5, hay muchas cosas que investigar. Algún día van ustedes a escuchar una cosa que se llame anexo 5. ¿Ya? Entonces tú me miras y que, a ver, Chayla, ¿qué es el anexo 5? El anexo 5, a ver, es un anexo del presupuesto de la República, que se aprueba en la Comisión de Presupuesto. Es un dinerillo que el MEF siempre reserva para los proyectos que son de el gusto y deseo de los congresistas que están en el poder. Que integran la Comisión de Presupuesto. Por eso se matan por entrar al presupuesto. Aunque usted no lo crea. Y no es de este gobierno, ni del anterior. Esto viene... Pero es un secreto muy bien guardado. Los que están en la Comisión de Presupuesto, entonces, ¿qué pasó? Keiko Fujimori captura la Comisión de Presupuesto que siempre le toca al gobierno, ¿ok? Entonces la captura y comienzan a repartirse obras, pero no para todos los congresistas de Fuerza Popular, sino para los elegidos de la Comisión de Presupuesto. Es un escándalo. El anexo 5 es un escándalo hace muchísimos años y justamente se suponía que entraba Keiko Fujimori para limpiar estas cosas y no, exactamente igual. Así que bueno, vamos a hacer una pausa, pues ya le doy la mano a nuestro... Le vamos a pedir a la congresista que está pidiendo a la gente que desmenuce un poquito el proyecto del señor Chávarri. Quiere saber qué pedía el señor Chávarri. Es que los contamos después de la pausa. Pedía todo. Vamos a la pausa, lo contamos después de la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 39 minutos. Usted está escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima estamos con Radio Santa Rosa, Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También estamos comunicados con Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio. AM Tagua nos pone en todo el Perú a través de sus podcasts, que lo puedes descargar de iTunes e iVoox, y también estamos en todos los teléfonos celulares. Rosa María. Bueno, muy bien. Hay gente que dice, ¿dónde compro el anexo 5 para leerlo? No. Esa es información pues confidencial, papito lindo el Perú. Eso está secretito, pues. Pero ya la prensa va a ir sobre eso. Ustedes tranquilos. Coming soon, como dicen. Próximamente, estrenándose en una sala cerca a tu casa. Muy bien. La pregunta también que hacen es, ¿qué pasa con el fiscal? O sea, ¿qué pasa con la conducta del fiscal Chávarri? Si uno quisiera hacer un juzgamiento así, más o menos riguroso, es decir, ¿por qué tiene que irse el fiscal Chávarri? ¿Por qué? A ver, el fiscal Chávarri tiene que irse en primer lugar porque no ha demostrado ser una persona confiable, imparcial, neutral, objetivo, porque de alguna forma mintió al país, hubieron contradicciones en algunas entrevistas que se le formuló. Además, lo último que a mí me causa extrañeza es la sinvergüencería, podría llamarle, de pretender aprovechar la mayoría parlamentaria que tiene Keiko Fujimori para aprobar un proyecto y empoderarse aún más, contraviniendo la Constitución, quedarse él 5 años en el cargo y ser el único fiscal peruano que pueda decidir qué funcionarios públicos les sigue proceso o les archiva el proceso. Claro. Esas para los altos funcionarios. Para los altos funcionarios. Entonces, es una vergüenza, pero bueno, yo creo que este proyecto se cae por sí solo, porque ya la mayoría se perdió y porque la ciudadanía está atenta a cada movimiento político. Entonces,
creo que esta estrategia ya no va a funcionar. Las personas que están investigadas, que sigan siendo investigadas conforme así ordena el decreto legislativo 052 que rige al Ministerio Público, más no como quiere el señor Chávarri, porque el hecho de que él sea fiscal de la Nación y pueda presentar proyectos no le da derecho a modificar la Constitución a su antojo político. Bueno, el sábado, según informa el día de hoy La República, hubo una reunión de la bancada de Keiko Fujimori hasta tarde, en la cual se reunieron, digamos, dos facciones, ¿no? Una liderada por Salaverry, que les decía, miren, tenemos que pasar a otro esquema de participación, o sea, que él lo venía promoviendo además justamente con las leyes de reforma constitucional. Él se ha encontrado frente a Letón, Aramayo, que querían seguir en un esquema de absoluto pleito y confrontación. Estas dos tendencias, digamos, dentro de la organización, terminaron con dos hechos públicos. Uno, que Fuerza Popular no apoya la moción de censura presentada por el APRA, y dos, que el señor Salaverry pide licencia a la bancada de Fuerza Popular. En ese contexto, usted acaba de decir, ya han perdido la mayoría. ¿Ya la perdieron? Se han perdido la mayoría. Hay congresistas que están tratando de cuidar su imagen, de no involucrarse en estos hechos porque no tienen nada que ver con la campaña 2011, quieren marcar distancia, saben que se ha manejado mal la política y que se han aprovechado la mayoría parlamentaria para contravenir la Constitución, las leyes y los propios reglamentos del Congreso, y yo creo que ya muchos van a pensar con independencia para emitir su voto de aquí en adelante. O sea, no creo que van a votar en bloque nunca más, van a tener que pensarlo bien, porque si no, en el 2021 pasarían muchísimos congresistas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y eso hay que cuidar, porque bueno, no todos son abogados, pero sí hay que saber que después de los 5 años podemos ser investigados por estas irregularidades. Así es, pero usted, algunos le han pedido consejo, le han dicho, ¿tú sabes si esto es delito, si estamos haciendo mal? Sí, ahorita muchos se están preguntando y están preocupados porque, bueno, pues ellos lo que han hecho es seguir las directivas de los plenitos de los martes, ¿no? De las reuniones de bancada, que como siempre reconoció la lideresa y reconocieron las voceras, aquí se vota en bloque, porque son acuerdos y se respetan. Entonces, ahora va a ser diferente. Es muy gracioso, la señora Letona sale el sábado en la noche a decir, se ha aprobado por unanimidad. ¿Y cuándo se reunió con su bancada? Por la unanimidad de entre ellos, pero no por la bancada. ¿Cuál unanimidad? O Keiko Fujimori dice en un momento, no, ellos van a decir, durante las entrevistas del fin de semana, decía, no, eso es un tema que decide la bancada, no lo decido yo los escucho, estoy ahí. O sea, la señora no maneja plata, la señora no maneja su bancada, la señora no maneja su partido, la señora no maneja nada. Entonces tú dices, ¿pero qué está pasando aquí? Y por el otro lado tenemos testimonios como el suyo, donde hay mujeres completamente obsecuentes con el poder que dicen, acá se hace lo que dice Keiko Fujimori, no hay discusión. No nos interesa tu opinión, ni tu proyectito, ni no nos interesa nada. Es terrible. Es terrible, y aprovechando aquí tu espacio, Rosa María Palacios, hay un tema muy importante que está en manos de periodistas de investigación, que es el anexo 5. Entonces, el anexo 5, ¿para cuándo? Yo le pregunto a esos periodistas, ojalá que lo saquen pronto, ¿no? Va a salir, no se preocupe, el anexo 5 va a salir de todas maneras. En este contexto tiene que salir, porque una vez que salga, la gente se va a dar cuenta quiénes fueron privilegiados dentro de la bancada de Fuerza Popular y por qué ahora probablemente tienen miedo. La palabra miedo es una palabra que se repite mucho, y tienes miedo porque, claro, te enfrentas a una organización política dura, fuerte y que destruye tu vida. Maquiavélica. 100% maquiavélica. O sea, ¿ya recuperó sus títulos universitarios o todavía? No, aún no recupero. La sala ha declarado nula la resolución que no me concedía la medida cautelar, claro, gracias a Dios, y estoy a la espera de que la juez resuelva, y yo estoy segura, Rosa María, los derechos me corresponden. Lógico. Mire usted, y vuelvo a reiterar para el público, yo fui sancionada arbitrariamente, siempre lo voy a sostener, por eso estoy con la frente en alto. A mí me investigaron 2 años por la presunta falsa hoja de vida, que nunca la firmé yo, y el Ministerio Público determinó mi inocencia, y pese a la prohibición expresa del artículo 41 del reglamento, que decía que la Comisión de Ética no me podía sancionar si ya en otra vía paralela se había determinado mi inocencia, me sancionan y todavía me pasan a la subcomisión. O sea, ¿qué tal sinvergüencería? Como diciendo, cállate o te votamos. Entonces yo ahora les digo, Dios es grande y Dios es justo. Hoy están pasando ellos lo que a mí en algún momento me hicieron, y fui una
contra 100 fieras, o sea, me enfrenté sola y lo que yo siempre sostuve fue la verdad, Rosa María, y no me arrepiento de haberlo hecho porque el país se está salvando, porque ellos tienen que corregir los errores. Esta reflexión que hoy llama la señora Keiko Fujimori, a mí me hubiera encantado que lo haga cuando Kenji, su hermano, otro líder político del Fujimorismo, le pidió a ella: alto, acá estás por mal camino, pero no le hicieron caso. Hoy recién hablan de reestructuración. Bueno, nunca es tarde. Esperemos que se corrija por lo menos y que estos 3 años empecemos a trabajar para el país, no para los partidos políticos. Y Pierre Figari y Ana Vega han tratado de minimizar su rol en Fuerza Popular. Han dicho que son asesores de Keiko Fujimori para algunos temas específicos, de organización o para hacerle los discursos, pero que ellos no tienen ningún poder del cual les están atribuyendo. ¿Usted ha recibido en su escaño alguna vez una llamada telefónica de Pierre Figari o Ana Vega? En varias oportunidades lo he recibido. Eso no es nuevo y se Pero evidencia a través del chat. ¿Quién maquina? ¿Quién dice hagamos tal cosa? Odio. Claro. ¿Quién mete en la mente de los demás parlamentarios que sea ese el discurso? Y ahora todos salen y dicen, es el odio contra Fuerza Popular. Claro. Fue precisamente Pierre Figari. A él le pedí y le dije, sácame de esa comisión de ética. Pero yo, ¿por qué? Porque ustedes la manejan desde acá. Mira, pues yo no soy, o sea, soy nueva en política, pero soy abogada, o sea, uno se percata de las irregularidades. Y siempre cuando llamaban eran muy audaces en hacerlo, era a través de WhatsApp, de los teléfonos de otras personas. Entonces, pásame con Marixa o pásame con fulano. Se cuidaban mucho, pero al mejor cazador se le va la paloma y este chat pues ha salido, supongo, de alguien que está muy cercano al partido y que hoy se ha convertido en algún colaborador eficaz. El testigo protegido está en esta categoría. Testigo protegido, claro. Es el testigo protegido y es evidente que... Y que tiene que seguir siendo protegido, Rosa María, tiene que guardarse la reserva del caso porque es demasiado riesgoso para la familia y es el sufrimiento y la intranquilidad que se vive día a día. Entonces no podemos exponer a los testigos protegidos a que el pueblo peruano o que los mismos adversarios conozcan de quiénes se trata. Bueno, perdón, ellos han filtrado ayer, porque no puede haber salido de otro lado. A ver, la Fiscalía tenía la obligación de entregar todos los recaudos de todas las pruebas utilizadas para pedir la detención preventiva, que no habían sido entregados completos. Y ahora entiendo por qué no habían sido entregados completos, porque permitían la identificación de los testigos protegidos, que es lo que estaba buscando Fuerza Popular. Y ahí han volanteado la página en la que figura el teléfono del testigo protegido y la han volanteado por WhatsApp. A mí me ha llegado 2 veces o 3. Ha llegado por todas partes, la misma hoja. Algunos periodistas incluso han dado el nombre. Entonces, con el teléfono. Entonces, es evidente que si tú tienes teléfonos, porque eres periodista, sabes a quién pertenece ese teléfono. Entonces, la idea es desenmascararlo, pero hay que decir algo. O sea, hay un grupo de personas en Tarapoto que en realidad son lo que se llama pues tontos útiles, ¿no? O sea, son bien útiles, pero bien tontos. Y estas personas se han dado cuenta que van a ir a la cárcel, que van a estar detenidos, que van a entregar su libertad, ¿a cambio de qué? De haberle hecho un favor a una persona que con las justas conocen. Entonces han decidido colaborar con la justicia. Y eso es parte de un buen proceso, de una buena investigación fiscal. Conseguir gente que colabore. Entonces está muy bien. Pero sí hay que proteger a las personas, porque no es una sola persona, es un conjunto de personas en Tarapoto que están diciendo, perdón, un momentito, ¿no? Aquí no más. Pero bueno, regresemos un poquito al caso de la señora Marisa García, que a veces la gente se olvida. La otra vez me contó que ella había hecho quinto de media 2 veces. No una, 2 veces. El director de ese colegio obtuvo algunas ventajas luego de testificar en su contra. Mira, Rosa María, sí tuve la oportunidad de estudiarlo 2 veces porque no todas las personas tenemos la misma suerte. Pues yo fui madre muy joven y terminando el quinto de secundaria tuve que mudarme de Tumbes para Piura. Entonces hice mi quinto nuevamente en el Colegio San Marcos, no escolarizado. No es un colegio normal donde uno vaya con uniforme, es un colegio donde van personas maduras, ya madres de familia, padres de familia, que empiezan del primer grado, un aula multi, se puede decir, multigrado. El problema, este es un buen programa del Ministerio de Educación justamente para que personas que son madres muy jóvenes o que han abandonado la escuela por motivos de extrema pobreza, etcétera, puedan terminar su secundaria. Entonces, usted termina la secundaria de esta manera con mucho mérito para lograr, su sueño era lograr entrar a la universidad y usted había hecho toda clase de empleos, me contó, de los más humildes para poder juntar la plata para poder estudiar y que sus hijas, bueno, tuvieran una madre profesional, que está muy bien, es una gran motivación. Pero
me contó que la primera vez que lo estudió nunca le dieron el certificado porque no lo pudo pagar. Sí, Rosa María, la vida me jugó muy duro, por eso es que tal vez Dios me daba las fuerzas para poder enfrentar este monstruo tan grande, porque he sido sola, he luchado sola contra más de 1000 cabezas y mil pensamientos maquiavélicos, y yo sola siempre insistiendo, sáquenme de ahí, Ahora, no en soy Piura, culpable. la enemiga ha sido, porque son unos términos de los que usan Fuerza Popular, a mí no me gustan esos términos, ha sido la congresista Schaffer. Sí, fue Carla, porque cuando Llovera investiga, recoge los reportes de los ingresos del Congreso, y esta persona que aparece como denunciante, que es el señor Alvarado, Es el precisamente director del colegio. No, el Ah, señor ya. Alvarado es el abogado que me denuncia a mí, Ujú. y es el abogado que entraba como Pedro en su casa al Congreso y entraba a la bancada, y quien hacía el pase para los ingresos era la señora Carla Schaeffer. Eso es un indicador de que había algún nexo, y es más, la comisión de la Universidad Nacional entraba a la comisión de ética también. Entonces, ¿Usted la va a denunciar posteriormente cuando no sea congresista por denuncia calumniosa? claro, cuando terminen estas investigaciones yo tengo todo mi derecho de accionar, y estoy tratando de ir por la vía correcta. He pedido la revisión del caso a la Comisión de Ética para que me expliquen en qué circunstancias para ellos se aplica el artículo 41, que dice claramente que ellos no me pueden sancionar si ya en la vía fiscal Claro, la vía se fiscal archivó. se Entonces archivó. ahora no saben qué responderme y han mandado este tema a la Comisión de Constitución, lo cual para mí es una vergüenza, porque para leer un reglamento quieren una opinión de la Comisión de Constitución. Pero bueno, Dios mío. pero siempre queda la vía, y eso hay que explicarlo a la gente. Miren, si ustedes denuncian y es falso, y es manifiestamente falso y dolosamente falso, hay un artículo del Código Penal que es bien interesante, que se llama denuncia calumniosa. Con lo cual tú puedes meter a una persona 4 años a la cárcel. O sea, ¿por qué? Porque no pueden denunciarte sobre la base de una calumnia. Entonces, Rosa María. claro, es una decisión de cada uno interponer la denuncia o no, ¿no? De repente uno dice, ya está harto esta gente y si no quiero tener relación más con ella, pero sí está expedita esa vía para todas aquellas personas que han sido perseguidas por Y este muchos Congreso. lo hacen, porque conmigo ha habido una persecución política. Claro. Mira, yo estoy denunciada por crimen organizado por haber viajado de manera conjunta con el presidente de la República, que nunca conversé con él, solamente viajamos a Tumbes. O sea, por eso me han denunciado. ¿Por crimen organizado? Por crimen organizado, sí. Así es. Ah, no sabía. Incluso me Qué tienen bien. en la subcomisión de acusaciones, me han sancionado 120 días sin remuneración alguna, me han quitado mis títulos profesionales en colusión con la bancada. Eso es acoso político. Pero lo que tiene la señora Keiko son investigaciones Penal. preliminares en la vía penal por hechos que obviamente No, configuran ahora, algunos tipos yo penales. yo le pregunto al público, si una bancada es capaz de hacer eso, cuando vienen a decir que quieren la paz, que no van a ser confrontacionales, ¿se les puede creer? Ese es el tema. Lo primero que tendrían que hacer es quitarle la sanción a la señora García, devolverle sus títulos, Disculparse ante la sociedad por el daño. por el daño causado, etcétera, y digamos, ya lo hemos visto en el reportaje de Daniel Llovera, está probado que la señora terminó el colegio, está probado que la señora estudió en la Universidad de Piura, la Universidad Nacional de Piura, está probado que terminó con muy buenas notas, está probado que se ha desempeñado como abogada durante años, ¿ya? Y le quitan los títulos porque no tiene quinto de media. Eso puede ser, discúlpenme, una mierda. O sea, tú no le quitas a una madre soltera su título universitario, pues. O sea, Y tienes Rosa que María, ser- dejarme, o sea tienes sin mi que ser- título para poder trabajar. Para poder comer, o para sea, poder no tienes sueldo en el trabajar. Congreso y te quedas sin tu título. O sea, tienes que ser, bueno, disculpen, un pedazo de caca, pues, ya, ¿qué cosa vas a hacer, pues? O sea, de verdad, entonces, si ellos dicen, no, hemos sido excesivos en la confrontación, a su propia gente la han tratado así. Imagínense, pues, cómo será el resto. Por eso Petrosi dice que tenía miedo a salirse, porque Claro. sabía que cualquier cosa le podían tejer y hacer. Entonces yo nunca he mentido, Rosa Te María. van a hacer una Yo Maritza García, le decía a la Claro, gente. Te van a sí, hacer una Maritza papilla. García. Te van a hacer papilla, te van a hacer puré. Yo terminé mi quinto con mucha honra en un colegio de 4 carpetas, sí, pobre, pero lo terminé con honra, pese a que, bueno, primero fui madre. Pero esto es saludable, creo, para todas las mujeres, porque había por lo menos un colegio no escolarizado donde terminar. Que hay que Porque hacerlo. ya después de un parto era difícil que vayas en esas épocas a un colegio normal, ya te miraban distinto, ¿no? Hoy la sociedad ha cambiado y bien por nosotras las mujeres, pero yo creo que nunca merecía ese castigo, solo por el hecho de haber hablado la verdad, por haberme opuesto a la ley Mordaza,
solamente por eso, o sea, yo hice bien por mi país. Yo lo que quería es que ellos corrijan sus errores. Me oponía haciéndoles ver los errores que hoy han salido a la luz. O sea, no podemos ser direccionados desde allá por teléfono, por WhatsApp, por las llamadas, por órdenes. No, pues escuchen nuestra voz. Ese era mi reclamo de siempre. Escuchen nuestra voz. Pero ahora pues ya todo salió a la luz y espero pues que corrijan sus errores y que me enmienden la plana, porque mañana pasado yo sí puedo denunciar porque incluso hay infracción a la Constitución, no han aplicado el reglamento del Congreso. Y entonces ellos tienen que saber, dentro de la comisión de ética hay varios abogados y a mí me extraña que no hayan podido analizar con criterio de conciencia y razonamiento lógico mi caso. Al único que he escuchado bajo hacer un razonamiento lógico, jurídico, acertados al congresista Lescano en la comisión de este lunes que se revisaba mi caso el lunes pasado, donde él señalaba, pero con la señora García han abusado, si el reglamento es clarísimo, ya no podíamos sancionarla, ¿no? Entonces, en fin, yo le dejo las cosas a Dios. ¿Cuándo termina su sanción? Mi sanción, ¿cuándo terminará? Pues porque es de legislatura, no se sabe cuándo termina. ¿Cómo que son 120 días de legislatura. Ah, y le cuentan los días que se reúne el pleno. Claro, son días de legislatura, o sea, me cuentan si la legislatura se suspende en diciembre, entonces yo paso hasta marzo del otro año, o hasta abril que empiezan. Entonces, imagínese el daño irreparable sin que haya una prueba. Digamos, usted no puede trabajar porque no tiene título profesional y no recibe sueldo del Congreso. O sea, está condenada a la inanición. Exactamente. Y a usted no le mandan un diezmo del partido. Pero gracias a Dios no me muero de hambre porque estoy trabajando hoy vendiendo pues ropa, que es algo que a mí también me gusta, el negocio, vendiendo ropa. Estoy buscando, porque como digo, tengo manos, pies y cerebro, no soy una comechada, o sea, me gusta trabajar y lo estoy haciendo con mucha honra hasta esperar que la resolución judicial me dé la razón en algún momento, o que en este caso la Comisión de Ética rectifique. Sé coser, sé decorar, sé planchar, sé bordar, he dado clases mucho antes de ser profesional de todas esas cosas, así que de hambre no me voy a morir por si acaso. Muy bien, pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, último segmento de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Han creado un hashtag nuestros oyentes. Dice, qué lindo. Keiko, no te creo. Keiko, no te creo desde ayer. Yo tampoco le creo nada. Keiko, no te creo. ¿Usted le cree a Keiko Fujimori? Tengo mis dudas razonables, pero sí te digo, Rosa María, que estar privada de la libertad llama a la reflexión. Y creo que eso es lo que ha provocado que la señora Keiko salga el día de ayer a pedir que se tiendan puentes con el Ejecutivo, a la interna y con la sociedad civil. Eso, pero como diga, espero, ¿no?, que lo ponga en práctica. O sea, no solo basta decirlo, sino ponerlo en práctica. Nos quedan 2 años y medio para terminar este gobierno y podemos aprovechar ese tiempo para sacar muchísimas leyes en beneficio del país, en beneficio de mi región Piura, en beneficio también, Rosa María. Ayer tuve la oportunidad de visitar el Hospital del Niño por un pariente cercano y me di con la sorpresa de que les han reducido el presupuesto al sector salud, 1.4 menos que el año pasado. No entiendo por qué, cuando está tan golpeado el sector salud, tengan que reducirle el presupuesto. El director del Hospital del Niño se quejaba. ¿Cómo vamos a hacer si hay más enfermedades, más demanda, más criaturas enfermas que vienen desde tan lejos y a veces no hay ni siquiera cómo darle la atención, y que te bajen el presupuesto? Ahí trabajemos los congresistas para exigir, ver cómo sacamos mayor presupuesto. Así es. Bueno, muchas personas están comentando sobre Keiko, no te creo, pero claro, aun cuando no le creen, están exigiendo todos la salida de Chávarri. O sea, eso es de condición sine qua non para cualquier conversación, siquiera para escuchar. Y como eso yo no creo que suceda, pues este pedido de diálogo va a quedar en nada más que un fuego de artificio, ¿no? Además, si Keiko Fujimori va a prisión, mientras esté en prisión, han señalado que quien se queda a cargo de todo es el señor Klimper, que no sé si sea muy dialogante, ¿no? Tengo entendido que el señor Klimper también ha puesto su cargo a disposición. También. Entonces, bueno, si las todos, voceras son las que van las voceras también han puesto su cargo a disposición. Pero las voceras parece que van a integrar el comité de crisis
político Comité que de han crisis. creado. Qué Entonces van a graciosa. ocupar el lugar de Keiko, Pierre y Ana en caso suceda algo. Pero si es que Keiko sigue en libertad, yo creo que ella debe aprovechar y reivindicarse con el país. Si es que le dan libertad, señora Keiko, desde acá un llamado, aproveche el tiempo que queda para reivindicarse con la sociedad y sacar todos los proyectos de ley que están esperando los peruanos. Ese es el tema, o sea, tenemos 2 años de pleitos y no tenemos leyes siquiera pues relevantes. Como usted dice, lo más importante que ha hecho este gobierno es sacar normas que además, yo digo siempre, voy a votar en contra de lo que creo, que es lo más loco que me ha pasado en la vida. Yo estoy a favor de la bicameralidad y tengo que votar en contra por culpa de Fuerza Popular, por colocar, y del APRA, y por colocar una modificación al artículo de cuestión de confianza que es inadmisible, ¿no? Y yo estoy en realidad a favor de la reelección de congresistas. Me parece que el pueblo castiga duro con el voto. Pero en estas circunstancias sí creo, como cree la mayoría de peruanos, que se necesita una especie de castigo. Espero que después deroguen esa norma, pero se necesita un castigo en el sentido de que la gente está harta, verdaderamente harta. Ahora, lo más loco de este asunto es que hay congresistas, del APRA sobre todo, que están forzando a como dé lugar la disolución del Congreso, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se disuelva el Congreso y elijan uno por 2 años, ellos puedan reelegirse en 2021. O sea, Qué astutos. Sí, sí, le he dicho en otro programa, o sea, el fondo es ese, ¿no? Claro. Ellos quieren seguir siempre, el APRA no quiere perder, pero bueno, nadie quiere tenemos perder, que... pero, digamos, son 5, podrían haber otros cuadros, ¿no? Yo entiendo que si somos 35, bueno, hay expectativas, pero ya somos 5, y de los cuales, digamos, 4 han tenido por lo menos 3 periodos, si no más, en el Congreso. Ya llega un momento que dices, oye, pero deja espacio para los otros, o no tienen otros cuadros. No. Ellos quieren de todas maneras, ¿no es cierto?, que el Vizcarra disuelva el Congreso. ¿Para qué? Para que elijan un Congreso por 2 años. Y ellos regresan al 2021. Así es. Señora García, ¿se acaba la política por usted cuando termine el 2021? Mira, creo que siempre ingresé con las ganas de trabajar en política, de trabajar de una manera acertada, correcta, transparente, sin actos de corrupción. Nunca espero verme involucrada en ningún hecho de corrupción. Me ha gustado la política, sobre todo porque considero que, pese a mi poca experiencia, he jugado un papel importante para poder desenmascarar lo que había oculto dentro de un partido político. Así que si se da la oportunidad, bien, pero yo soy muy respetuosa de la decisión de los peruanos. Los peruanos están insatisfechos con la clase política, no creen en política y bueno, hay un referéndum que depende de ellos. Si hay la no reelección, bueno, no. Y si es que hay y algún partido político me invitara, en buena hora. Si no, seguiré en mis labores como lo hacía antes de entrar al Congreso, como abogada, porque espero recuperar mi título, porque no solo de la política se vive, sí se hace política para servir, no para servirse de ella. Y ese es mi lema. Ahora, entiendo que el congresista Salaverry les ha dado un ambiente para tener una bancadita, ¿no? Con placa y todo. Sí, bueno, ha sido una lucha constante, perseverante. Hemos estado atrás exigiendo. Hemos tenido incluso encontrones con Daniel porque no quería, pero nosotros le decíamos, si se hizo con Nuevo Perú, ¿cuál es el problema? Si el reglamento te faculta a ti, únicamente tú ordena al señor Chevasco y ya está. Pero no se atrevió también Daniel porque él también dependía de una bancada. Pero ya no. Ahora tiene una independencia, espero que lo haga, espero que haga y que nos reconozcan, porque ya estamos nosotros reconocidos por un fallo, tenemos ya un espacio físico, tenemos ya el mobiliario. ¿Cuántos son tenemos ustedes ahora? Los voceros. 9. Somos 9 porque hay, bueno, somos 12 en total, pero ahorita hay 4 sancionados, claro, que son los 3 señores que salieron primero, Guillermo, bienvenido, Kenji. Kenji puede volver al Congreso. Kenji puede volver al Congreso. Si le archivan todo en la Fiscalía. Es decir, el proceso está corriendo de manera conjunta en una sola carpeta, están los 4, porque yo también estoy ahí. Ah, como crimen organizado. Sí, estoy ahí como crimen organizado. Y espero pues que el señor Chávarri, o quien está haciendo las investigaciones del caso, archiven el caso como corresponde. Porque Keiko quería mandar a su hermano a la cárcel. Eso es la cosa más loca que he escuchado en mi vida. O sea, ya no solamente te odio y te voto, sino que además por sacar a mi papá de la cárcel, te mando a ti a la cárcel. Toma mientras. Bueno, esa fue su cruz, ¿eh? A partir de ahí su popularidad cayó en bajada, porque la gente puede entender
de muchas cosas de forma distinta. Pero que una hermana meta preso a su hermano por nada, porque debe sacar a su papá de la cárcel, es algo que la gente no perdona en el Perú. Rosa María, yo se los advertí, les dije que esto le iba a pasar la factura y se las ha pasado con un costo bien alto, no solamente en el proceso electoral, sino con lo que hoy está viviendo Keiko Fujimori. Keiko Fujimori ha hecho ayer que le solicita a su bancada de Fuerza Popular iniciar un diálogo con todas las agrupaciones políticas. Ustedes son una agrupación política. Por eso ayer en uno de los programas de televisión hemos pedido el reconocimiento como primera muestra de tender puentes políticos, ¿no? Si es que ella dice que de verdad quiere reconciliarse y tender puentes, que haga los gestos, no solamente que lo diga, que demuestre con gestos. Y en mi caso, en mi posición personal, aprovechando tu espacio, yo sí el día de ayer le envié una carta personalizada a la señora Fujimori, exigiéndole que así como ella como ciudadana y como política pide un debido proceso, yo también le pido un debido proceso y que ordene a sus parlamentarias la revisión de mi caso. No en una comisión de constitución, porque eso es un saludo a la bandera. La ley, la interpretación de ese reglamento es literal, es un párrafo que dice no te puedes pronunciar si ya la persona ha sido absuelta en otra vía. Algo así, si ha sido... Bueno, entonces añadiremos a nuestra lista de pedidos el caso García, que no es el caso de Alan García. Marisa García. Claro, pues porque ya, o sea, si la señora decidió hacer un jubileo de la amistad y del bien y de la paz y de la concordia, bueno, pues en el jubileo de la concordia, que deje de perseguir a los miembros de la agrupación que su hermano intentó fundar. Que deje de perseguir a su hermano. Dice, yo estoy llamando a Kenji la unidad. ¿Cuál unidad? Si estás persiguiendo a su gente en el Poder Judicial. O sea, ¿quién te va a creer? Ahora, la diferencia es que ella sí se está yendo con prisión preventiva porque el fiscal ha pedido prisión preventiva para ella. Y eso es lo que ella no esperaba. Pero pese a todo, Rosa María, yo quiero dejar en claro de que como madre, como mujer, como política, tampoco deseo eso, ¿no? La prisión es lo más duro que puede haber para un ser humano, pero sí la llamo a la reflexión y será la justicia quien determine si corresponde o no, si hay la obstrucción o el peligro de prueba, que son los elementos que están en juego. Usted como yo, que somos abogadas, sabemos que no corresponde la prisión preventiva, salvo que desarrollen una serie de actos perturbatorios de la acción de la justicia, de la obtención de la prueba. Lo que ha hecho Keiko Fujimori en la última semana es, sobre todo en los últimos días, perjudica, desde el sábado para hoy, digamos que se ha conocido el chat y todo lo demás, perjudica mucho. O sea, ella no debería tener prisión preventiva, pero si el fiscal puede probar que están tratando de chancarlo, matarlo, ¿cómo se? Ejecutarlo, chancarlo, matarlo, joderlo y deslegitimarlo. Bueno, el fiscal le dice al juez, señor juez. ¿Y quién le ha hecho ese daño? Su mismo grupo político, porque esa filtración es de su mismo grupo político. Entonces, podría haber gente que esté interesada en que Keiko se quede adentro para ellos liderarlo, cuando en realidad, en mi opinión, le correspondería a Kenji Fujimori o a otra persona que tenga, que tenga la voluntad de servir al país, no de obstruir. Eso sería bien interesante, ¿no? Le piden a Kenji que regrese al partido y que él sea el secretario general y que se haga cargo de todo. Sería interesante, pero no veo esa muestra. No veo esa muestra. Hasta ahora no le he visto. Esa es una movidaza política. 16 desmayados adentro, pero bueno. Ya, estamos creativas hoy día. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Maritza García. Espero que su caso se revise en este clima de concordia, paz, amistad sin límites. Y nosotros nos vemos mañana, Abel. Nos vemos mañana, Rosa María, con todo el análisis de lo que pasa hoy día. Hoy es un día muy importante. Vamos a estar yo voy a estar tuiteando, por si acaso, toda la mañana. Me voy a ver la audiencia y estoy tuiteando. Cuídense mucho. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.